El tema de hoy, hermanos, es la oración, es la parte 2 de este estudio. Yo les invito a que puedan seguir también escuchando los anteriores podcasts, más bien escuchar los podcasts anteriores antes de continuar con este. Por lo menos ya son como de 6 a 7 podcasts que se han subido sobre la doctrina básica de lo que cree la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en general. En general, bueno, cada podcast también tiene algunos comentarios adicionales. Sin embargo, a menos de que se diga lo contrario, es lo que generalmente se cree dentro de la asociación. En esta sección, hermanos, que es la oración, generalmente, como les dije en el anterior, no hay tantas polémicas con otras iglesias. Generalmente los demás movimientos cristianos o las demás iglesias también creen algo parecido, a mayor o menor grado, pero es algo muy similar. Ahora, en ese podcast, hermanos, vamos a hablar acerca de la preparación personal y las oraciones rechazadas por Dios. O sea, primero cómo nos preparamos para hacer oración y por qué razón Dios o nuestro Dios Yahvé no escucharía nuestras oraciones. Bien, vamos a iniciar, hermanos, con el primer texto bíblico a analizar sobre la preparación personal, que es el primer tema, hermanos, la preparación personal. Vamos a hablar acerca de la pureza de corazón y vamos a leer Salmos 66, 18, 19. Salmos 66. Y una vez que tengamos el capítulo 66, vamos a leer los versículos 18 y 19, que dicen lo siguiente, el versículo 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces, primer punto, hermanos, aquí en el 18 dice, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad. Imagínense, hermanos, que nuestro corazón hubiera contemplado la maldad, hubiera mirado a la iniquidad, o sea, hubiéramos empezado a desarrollar como un deseo hacia mirar a lo malo, ¿no? O sea, el pecado entra por los ojos, hermanos. Creo que esa es una frase muy interesante y que es correcta. Deberíamos siempre de tenerla muy presente, que el pecado entra por los ojos, o sea, por ahí empieza todo, ¿no? Cuando empezamos a mirar con cariño, con aprecio, con ilusión o con curiosidad, hermanos, hacia el pecado. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar internamente como un deseo hacia el pecado, o sea, mirarlo ya como algo deseable, como algo que quisiéramos empezar a tocar, a contemplar, a poseer, entonces el Señor, hermanos, no nos va a escuchar. O sea, eso es algo que nos enseña este salmo, que si nosotros desde el fondo de lo que somos empezamos a apreciar el pecado, a mirarlo con ganas de tenerlo, pues entonces Dios no nos va a escuchar. ¿Por qué razón? A veces muchos hermanos se fijan en el hecho de que pues no quieren cometer pecados, ¿no? Para no fallarle a Dios. O sea, no roban, no hurtan, no profanan, por ejemplo, el sábado. Digo, eso en otros movimientos cristianos, nosotros no observamos el sábado. Otros hermanos pues ayunan, o sea, hacen muchas actividades o tienen muchas actitudes que mostrarían que no están pecando, ¿no? Pero el pecado inicia con algo más interno, hermanos. El pecado solo es el resultado de algo que ya sucedió dentro de nosotros. El primer error que tenemos es empezar a contemplar el pecado. O sea, antes de que se cometa, hermanos, antes de que se cometa el pecado, hay luces rojas que nos dirían no lo hagas, o que nos deberían de decir estás haciendo algo mal, estás a punto de hacer algo mal, estás a punto. ¿Por qué? Porque empezamos a contemplar a la iniquidad, a mirar el pecado, a querer poseerlo, o sea, empezar a tener como imágenes o fantasías del pecado, ¿no? De cómo podríamos pecar. Y digo, no me refiero a un solo tipo de pecado, pueden ser varios. Pero el punto es que todo el problema inicia desde el fondo de nosotros y después se lleva a cabo el pecado. De ahí es importante que nosotros desde el principio, cuando empezamos a notar que algo empieza a cambiar en nosotros, empieza a cambiar hacia el mal, o sea, que empieza a buscar de nuevo el pecado, nuestro cuerpo, nuestra mente, tenemos que eliminar ese pensamiento desde el fondo. De lo contrario, el Señor no va a escuchar nuestras súplicas. De hecho, eso es lo que dice este salmo, debido a que esa persona, el salmista, no permitió en su corazón, en su mente, que empezara a desarrollarse un deseo hacia el pecado, fue que Dios escucha su súplica, escucha su voz, precisamente. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos presente eso, la actitud del corazón.
que se puede entender lo que somos en el interior realmente, pues examinarlo, ¿no? Hay que examinarnos para ver cómo vamos en ese sentido, si estamos tratando o anhelamos más bien el pecado. Entonces, ese es el primer punto para la preparación para hacer oración, hermanos. O sea, no solamente es como ahorita me voy a preparar y entonces ahora sí ya voy a dejar de pensar en el pecado solo por hoy, porque hoy voy a hacer oración. No. En realidad deberíamos de hacer oración como se dijo en el podcast anterior, por lo menos en la mañana, una vez a mediodía y antes de dormir. Entonces, si son 3 veces, pues todo el tiempo estoy en comunicación con Dios y en todo momento debo de arrancar esos pensamientos nocivos de mi mente. Otro punto, hermanos, vamos a leer Mateo 21, 22. Mateo capítulo 21, versículo 22, es Mateo 21, 22. Dice lo siguiente. En la Reina Valera, de hecho estoy leyendo la Reina Valera de 1960, dice aquí, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Otro punto, hermanos, aparte de lo que somos adentro y examinarnos, también es importante creer, hermanos, creer que Dios puede proveernos lo que le estamos pidiendo. Si yo pido, y sobre todo, hermanos, nosotros pedimos la guía de Dios y que se haga su voluntad, debemos de tener la confianza de que vamos a ser guiados por Dios y que vamos a cumplir su voluntad, sea cual sea la que sea, hermanos. Porque hay veces, hermanos, que le piden a Dios, pero le exigen a Dios que haga lo que este hermano quiere, ¿no? Y Dios no está para cumplir caprichos. Nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él va a hacer lo que le plazca. Entonces, nosotros no le vamos a poner ni condiciones, ni le vamos a exigir, sino que nos vamos a subordinar a su voluntad. Eso es lo que nosotros prometimos el día de nuestro bautismo y consagración. Nosotros nos estamos rindiendo bajo las órdenes de Dios. Entonces, tenemos que creer, hermanos, pero no creer que Dios es el genio de la lámpara y nos va a dar todo lo que le pidamos, porque eso no va a pasar. De antemano se los comento, eso no debe de estar en la mente del cristiano. Nosotros tenemos que pedir confiando en que será la voluntad de Dios y que será lo mejor que deba de suceder. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera, y debo de confiar que su voluntad y su decisión es mejor que la mía. Y que lo que Él diga, pues está bien, ¿no? O sea, es para mi beneficio. Aunque ahorita tal vez no esté viendo el beneficio, al final lo voy a ver, pero no debo de exigirle a Dios cosas que no. Él es soberano y nosotros subordinados, hermanos. Entonces, tenemos que creer, hermanos, pero creer que Él nos va a responder de la forma que Él crea mejor para nosotros, para que así se obra su voluntad y podamos avanzar hacia mejor, pero de acuerdo a lo que Él nos está dando, de acuerdo a lo que Él cree que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, crea, hermano, crea que Dios le va a responder y que como Padre le va a responder de acuerdo a lo que Él crea que es mejor para cada uno de nosotros. No como nosotros queremos, sino como Él cree y sabe, más bien no cree, Él sabe que es mejor para nosotros. Bueno, hermanos, ese es el siguiente punto. Entonces, habíamos dicho que para hacer oración debemos de, pues, tener pureza en el corazón, examinarnos desde el fondo, ser creyentes en que Dios puede responder y responderá como Él crea mejor para nosotros. Y otro punto muy importante, hermanos, es lo que dice, por ejemplo, Primera de Juan 5:14, es la primera carta de Juan 5:14. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo número 14, que dice lo siguiente: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto de aquí? Prepararnos para hacer oración, y una forma de esa preparación es tener confianza en Él, como ya dijimos, creer en Dios, en que Él responderá como Él crea mejor, pero también pedir conforme a su voluntad, hermanos. O sea, no pidamos cosas raras en la oración. O sea, nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad. Nosotros, hermanos, al bautizarnos, al consagrar nuestras vidas a Dios, estamos ya bajo su total soberanía, su voluntad, y nosotros ya no nos pertenecemos. Así como Cristo vino y dejó todo por su Padre para ayudar a la raza humana, nosotros también deberíamos de hacer algo similar, renunciar a todo por Cristo. Entonces, hermanos, nosotros pedimos conforme a su voluntad, y eso involucra, hermanos, entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, no solo estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, sino entender cuál es la voluntad real de Dios, hermanos. Eso es muy importante, pero a veces se pasa por alto en muchos movimientos religiosos.
y no debería de pasar esta situación. Tenemos nosotros que pedir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Es indispensable. No se trata de pedir lo que yo quiero, sino pedir conforme a su voluntad. Yo, ahora que sé su voluntad, digo, es un decir, todos deberíamos de pensar similar. Yo, ahora que sé cuál es su voluntad, yo quiero encaminar mi vida, mis deseos, mis pensamientos, mi todo, a esa voluntad de Dios, a que se cumpla la voluntad de Dios. No solo es pedirle, sino hasta donde me lo permita mi imperfección y mi vida, quiero contribuir a que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces su objetivo se vuelve nuestro objetivo, su voluntad nuestra voluntad, hermanos. Ahora ya tiene sentido nuestra vida y toda nuestra vida debe de girar en torno a la voluntad de Dios, no a nuestras propias voluntades, hermanos. Una vez que abrazamos el cristianismo, renunciamos a todo. ¿Por qué lo digo? Si la voluntad de Dios, hermanos, es que vayamos a los cielos para que podamos ayudar a la gente que resucitará pues a alcanzar la gracia de Dios, entonces esa es la voluntad de Dios y tenemos que encaminar nuestras vidas y oraciones obviamente hacia eso. Si yo le pido a Dios, por ejemplo, que pues me dé una casa en una isla y yo quiero mi isla y dinero y coche y lujos y quiero estar con mi familia allí viviendo y no trabajar y pues voy a la iglesia el domingo, pero pues yo no voy a salir a dar la hora de testimonio, yo voy a dar el mínimo posible en el sentido espiritual a la iglesia, o sea, no voy a hacer nada por servir a mis hermanos, pues entonces, ¿ustedes creen que eso va de acuerdo a la voluntad de Dios? Tal vez si yo pidiera, no sé, dame un mejor trabajo para poder, no sé, hacer mis propios folletos o imprimir, pues también tratados, a lo mejor libros, ¿no? O comprar Biblias para regalarle a las personas que no tienen Biblia e ir a la hora de testimonio, puede ser una forma de decirle, de pedirle a Dios algo que va de acuerdo a su voluntad. O pedirle también a lo mejor a nuestro Dios tener un mejor trabajo, tal vez sí dinero, pero tal vez con el afán, hermanos, de ayudar a los pobres, ¿no? O sea, en algún momento tal vez poderles brindar comida, o algo que necesiten, ¿no? O sea, poder tener la solvencia tal vez para ayudar a los hermanos o otras personas. Es posible, hermanos, no lo puedo asegurar, pero es posible que Dios nos escuche. En ese sentido, si es la voluntad de Dios y dice Dios, bueno, sí tienes razón, tú sí puedes servir para esto, pero si Dios cree que vamos a ser muy tentados por el dinero, no nos lo va a dar. O sea, Dios sabe si lo da o no. O sea, yo no puedo decirle si sí o si no, porque yo no soy Dios. Usted puede pedirle, pero otra cosa es que se lo dé. Y obviamente se lo va a dar de acuerdo a su voluntad. Si cree Dios que puede ser correcto y que realmente es algo que puede funcionar, no creo que Dios se lo impida, pero todo tiene que ver de acuerdo con lo que hay en nuestro interior y lo que Dios ve en nuestro interior, ¿no? O sea, ¿y para qué lo queremos? Si solamente son frivolidades o realmente es algo para servir a nuestro Dios. Tal vez yo le puedo pedir salud para poder llevar el testimonio a otras personas, ¿no? Tal vez si Dios lo cree conveniente me la dará, pero si no, pues es su voluntad. O sea, por eso tenemos que estar siempre subordinados a su voluntad y entender que, bueno, no es el genio de la lámpara como algunas religiones lo hacen ver. O sea, no es un genio mágico que nos concede deseos a través de la oración, sino más bien nosotros platicamos con nuestro Padre en oración, pidiéndole que se haga su voluntad y que nos auxilie precisamente para hacer su voluntad, hermanos. Entonces recuerde, cuando nosotros oramos, tenemos primero que prepararnos, entender cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere en ese momento y entonces cambiar nuestra vida, nuestros objetivos, nuestro todo, a que sea su voluntad. O sea, mi voluntad se vuelve también parte de la voluntad de Dios porque ahora nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios y contribuiremos en ello hasta donde nos lo permita nuestro entorno y nuestro cuerpo, nuestra mente imperfecta, como fuera, pero queremos que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces tenemos que pedir conforme a su voluntad. No pidamos cosas raras, hermanos. O sea, hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no va a conceder caprichos, concede apoyo cuando uno lo pide de corazón y es algo que va de acuerdo a su voluntad. Bueno, hermanos, pues esa es parte de la preparación. Y otro punto muy importante, hermanos, que muchos lo decimos, pero a veces no nos detenemos a entender lo que estamos diciendo dentro de la oración. Por ejemplo, y por qué lo digo, vamos a poner de ejemplo Juan 14:13 y de ahí, bueno, vamos a hacer un desglose de la información. Es Juan 14:13. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, es primera de Juan 14:13. Dice lo siguiente, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré,
para que sea glorificado el Hijo. Entonces, primer punto, hermanos, dice que lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, ¿quién lo hará? Jesús dice, yo lo haré. Dice, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, de alguna forma Jesús también es glorificado al poder Él también operar. O sea, nosotros le pedimos a Dios y Jesús lo ejecuta. Pero dice, lo que pidiereis en mi nombre, hermanos. No se trata de hacer una conjuración, o yo lo veo así, hermanos. Yo sé que todos terminamos con la oración en el nombre de Jesucristo, amén, ¿no? O sea, todos terminamos las oraciones generalmente así en los movimientos cristianos, ¿no? O sea, en general en todos los movimientos e iglesias habidas y por haber en toda la cristiandad, pero detengámonos a ver qué estamos haciendo, porque a veces, hermanos, parece ser que creemos que es como un rito mágico o algo mágico que hace que las cosas se cumplan, y no. O sea, pedirlo en el nombre de Jesús, hermanos, tendría que ser algo más profundo que solamente decir esas palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Si nosotros pedimos a Dios, hermanos, y lo noté precisamente con un hermano de nuestra iglesia que se encuentra en otro país, hermanos, no es mexicano, que generalmente cuando él hace oración no termina con la frase en el nombre de Jesucristo, amén. Y a veces me llamaba la atención, pero yo ya tenía este concepto, o sea, pedir en el nombre de Jesús va más allá solamente de decir esa frase al final. De hecho, no nos está pidiendo que lo dijéramos exactamente al final de una oración. O sea, por tradición creo que lo hacemos, está bien, no es malo, creo que está bien que lo hagamos porque reconocemos así el papel de Jesús y estamos cumpliendo lo que Él está diciendo, le estamos pidiendo a Dios en el nombre de Él, pero es algo más profundo. O sea, si usted pide en el nombre de Jesús, hermanos, o sea, si ustedes piden en el nombre de Jesús, es más profundo, o sea, es vivir en Cristo. O sea, yo le voy a pedir a Dios cuando yo lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús, pero pedirlo en el nombre de Jesús es vivir en Jesús, vivir sus palabras, cumplir sus mandamientos, seguirlo como el Maestro, haberlo aceptado como mi único líder y Salvador, porque Él es el canal de Dios para llegar al Padre. No hay nadie más que nos pueda hacer llegar al Padre si no es Cristo. Entonces, va más allá, hermanos, de decir solo una frase. O sea, cuando uno va a hacer oración, se tendría que preparar y realmente hacerse un autoexamen y decir, sí acepté ya a Jesús. O sea, estoy aceptando a Jesús en mi vida para decir entonces, ahora sí, te pido todo eso en el nombre de Jesús, amén. O sea, realmente estamos cumpliendo esa parte. Reconozco a Jesús como el único medio y nuestro único Salvador para llegar al Padre. Porque si nosotros anteponemos a una asociación religiosa, a un papa, a una santa sede, entonces estamos en un error, hermanos. O sea, el único canal es Cristo. Y vivir en Cristo y aceptarlo como nuestro único líder y salvador, nuestro salvador personal, entonces creo que eso nos podría llevar a algo más grande, hermanos. O sea, poder realmente pedir desde el fondo de nuestro interior, desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra persona interior, estamos pidiendo ahora sí que nos escuchen el nombre de Jesús. O sea, va más allá de algo solamente dicho, o sea, es algo más personal, hermanos. Espero haberme podido dar a explicar, hermanos. Lo tengo, creo que claro en mi mente, pero no tanto como para explicarlo, pero entiendo yo esa parte, ¿no? Dentro de mis estudios personales. O sea, es pedir en el nombre de Jesús, es vivir en Cristo, o sea, aceptarlo a Él. No puedo pedir algo en su nombre cuando yo no creo en Él, cuando no lo estoy aceptando, no estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. O sea, todo es todo, hermanos. Sea lo que sea, hermanos. Yo no le puedo decir, sí, pero yo no quiero hacer esto. O sea, es todo o es nada, hermanos. Con Cristo es todo o es nada. Entonces, pues ese es el otro punto. O sea, si vamos a pedir en oración, yo también les invito a hacer ese autoexamen y que digan si realmente están siguiendo a Cristo, ¿no? Si ya lo aceptamos realmente como nuestro único líder y salvador, como el único medio aquel que nos puede acercar a Jehová o a Yahvé y que nos llevará a la vida eterna. O sea, no hay otra opción. Bueno, eso es un resumen, ¿no? Porque pueden haber muchos puntos que se pueden hablar de cómo prepararse antes de hacer oración. Es mucha información, pero creo que esos 4 puntos son de los más importantes. Ahora otro punto también muy importante que pasa por alto muchas iglesias, pero a mí me parece también de suma importancia, son las oraciones que son rechazadas por Dios. Aquí no hay tanto que hablar, hermanos, realmente creo que es muy claro y creo que en breves palabras lo vamos a poder desglosar. Solamente faltan
cinco textos bíblicos que vamos a leer. Por ejemplo, Salmos 68, Salmos 66, versículo 18, Salmos 66, 18, Salmos 66, 18, dice lo siguiente: si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, aquí oraciones rechazadas por Dios. Bueno, primero, ese texto ya lo habíamos leído, pero lo enfocamos en cuanto a la preparación del corazón. Pero también, hermanos, vamos a enfocarnos otra vez al otro punto, o sea, el pecado. Ahora vamos a enfocarnos, ok, sí, Dios rechaza las oraciones, hermanos, por el pecado. O sea, no puede haber, pecado delante de Dios. Si nosotros queremos hablar con Él, tenemos que hacer lo posible por evitar el pecado. Y si ya lo cometimos, es reconocerlo, arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Es un punto importante. Nada impuro, hermanos, puede morar cerca de Dios porque nuestro Dios es puro y es santo. Entonces, el primer punto, hermanos, es odiar el pecado. No podemos dejar de pecar, hermanos, porque pues hagan un recuento y en el día hemos cometido varios errores. Yo espero que no sean graves, que sean solamente situaciones que se nos salieron de la mano, pero es importante reconocer que nosotros somos pecadores y que necesitamos diario del perdón de Dios y del favor de Jesucristo, de la gracia del Señor Jesucristo para poder ser salvos y que Él siga intercediendo ante el Padre por nosotros. Pero hay que reconocer que el pecado es un problema en nosotros. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Y dentro de nosotros, hermanos, Dios va a ver si realmente nosotros, si Él quitara o extirpara como si fuera un tumor el pecado de nuestras vidas, si realmente quedaría una persona pura o hay una persona ahí que sigue amando el pecado aún sin tener el pecado, porque sí lo puede haber. O sea, Dios lo sabe. O sea, si yo les quito el pecado, ¿harían lo correcto o no? Y entonces Dios va a juzgar esa parte. Entonces recordemos que el pecado, hermanos, es algo que no le agrada a Dios. Y en nuestra persona interna debe de haber odio hacia el pecado. Odio, hermanos. Odio al pecado, no a los pecadores, es al pecado. Y debemos de tratar de evitarlo en el máximo posible. Dentro de nuestras horribles limitaciones, ¿verdad? Porque a veces no podemos evitarlo. Pero Dios realmente lo puede observar, hermanos. O sea, no lo puede evitar usted el pecado, pero sí debe de haber ese sentimiento de repulsión hacia el pecado desde el fondo de nosotros. Tal como Pablo decía, dice, yo veo dos leyes en mi cuerpo, ¿no? Yo quiero obedecer a Dios, pero el pecado me arrastra, ¿no? La carne caída me arrastra hacia el pecado. O sea, debe de haber odio hacia el pecado. Eso es lo que observa Dios. ¿Hay odio al pecado? Pues bueno, entonces vamos a ser aceptos a Dios porque nosotros también, igual que Él, detestamos el pecado y sus consecuencias. Pero si Él observa que nosotros ya empezamos a ver con gusto el pecado, entonces ya hay problemas, hermanos. Ahí es donde nuestro Dios ya no nos va a escuchar. Debemos de evitar el pecado, hermanos, desde el fondo de nuestro corazón, odiarlo, para que entonces nuestra oración no sea rechazada por Dios. Otro punto, hermanos, son las dudas en el poder de Dios o la desobediencia a Dios. Vamos a leer, hermanos, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Es el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 9, el que vamos a leer en este momento, que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y repito, el que aparta su oído para no oír la ley. Es una abominación para Dios su plática o su oración. Entonces nosotros, hermanos, no debemos de desobedecer a Dios, ¿no? Las dudas en el poder de Dios o la desobediencia a Dios, o sea, nosotros no podemos no confiar en Dios, o sea, tenemos que confiar en Él y confiar en su palabra, confiar en su ley y entonces obrar conforme a lo que Él está pidiendo o lo que pide de nosotros. Además, recordemos que nosotros hicimos el pacto, nosotros no fuimos obligados a nada. Quienes realmente queremos ser cristianos estamos conscientes de que hay leyes y en teoría la persona debería ya de haber tenido en cuenta eso. Ahora nosotros nos comprometimos a eso y lo justo es que cumplamos nuestros votos. Entonces, si nosotros apartamos nuestros oídos, nuestros pensamientos de su palabra, de lo que Él pide para nosotros, entonces nuestra oración se convierte en algo asqueroso delante de Dios, es algo abominable. Vamos a leer también, hermanos, Lucas 18, 11 a 14, Lucas 18, 11 a 14.
es Lucas 18, 11 a 14, que dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En ese ejemplo que da el Señor Jesucristo vemos un claro ejemplo de lo que Dios aborrece. 2 personas hacen oración, pero uno se siente superior al otro, mientras que ambos en la realidad son pecadores. Esto va para todos, hermanos, o sea, no porque nosotros llevemos mucho tiempo en la verdad, o sea, en Cristo, o otros no tengan tanto tiempo en la verdad o en Cristo, pues son mejores que otros. Todos somos pecadores y no nos deberíamos de sentir más que otras personas, porque pecadores somos todos, y en algún momento pues hay un dicho mexicano que dice que es en la casa del jabonero el que no cae resbala, porque pues así es el pecado, como el jabón. O sea, yo me puedo reír o quejar del pecado de alguien, pero a los 3 pasos me voy a resbalar en el mismo pecado o en otro también, que en lugar de resbalar tal vez me voy hasta el suelo, ¿no? Me caigo. Entonces, aquí, hermanos, no deberíamos de sentirnos mejores que otros. Todos somos pecadores. Tal vez tenemos diferentes debilidades, pero igual de abominables delante de Dios, ¿no? Son nuestros pecados. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de evitarnos sentir más de lo que somos. Todos requerimos de la gracia de Dios. Algunos un poquito más, otros también mucho, pero no tanto. Pero es importante que cada uno, hermanos, esté, o sea, realmente consciente de que nosotros no merecemos nada. Todo eso es por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios. Es lo que podemos decir, hermanos, no hay otra forma. El orgullo es algo asqueroso para nuestro Dios y debemos evitarlo. No decir, como en un ejemplo claro, ¿no? Yo no soy como el hermano adventista que está aquí al lado, que, uy, no, el hermano es así y así, ¿no? O el hermano que es, mira, ya va un testigo de Jehová que es así y así, ¿no? O sea, nosotros no debemos de criticar ni al adventista, ni al católico, ni al testigo, ni al mormón como tal, porque aunque ellos tengan tal vez sus detalles, también seguramente nosotros podríamos ser criticados por alguno. Entonces nosotros, hermanos, debemos evitarnos sentirnos superiores a otras personas. Nosotros debemos de mantener ese equilibrio, hermanos, y decir, bueno, pues el hermano necesita tanto la gracia de Dios como yo la necesito. Entonces, pues bueno, yo pido que Dios me perdone, hay que pedir inclusive por los hermanos, ¿no? Hacer una intercesión por ellos y pedir que Dios le ayude, que le bendiga y que le ayude a corregir su camino en Cristo. Pero nada más, hermanos, lo mismo que esperaría yo tal vez de un metodista, un bautista, que me esté viendo que estoy metiendo tal vez la pata en algún asunto y tal vez me llame la atención para decirme, oiga, hermano, pues ¿qué está haciendo, no? Entonces, eso mismo, hermanos, debemos de tener en cuenta, no sentirnos superiores a otros. Yo espero que haya sido un buen ejemplo, no lo hago con el afán de criticar a ninguna iglesia, hermanos, simplemente debemos de nosotros no sentirnos superiores a los demás. O sea, espero que el ejemplo haya quedado claro, solo es un ejemplo. Sin embargo, pues yo respeto a cada uno de los hermanos que acabo de mencionar, ¿no? O sea, de diferentes denominaciones. Y pues ese es el objetivo, ¿no? No sentirnos superiores a otros. Porque el orgullo, hermanos, es como una nube que va a impedir que nuestra oración llegue hasta la presencia de Dios y será rechazada por Dios. De hecho, si nosotros leemos el texto, que como lo traduce la Reina Valera, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dice oraba, o sea, platicaba consigo mismo, porque Dios no lo estaba escuchando. Él decía: Dios, te doy gracias, pero pues Dios ni lo estaba escuchando. Por eso dice, oraba consigo mismo. Entonces, pues aguas, mucho cuidado, hermanos, de ser orgullosos, porque entonces solamente van a estarle hablando al aire y su oración no va a subir más allá de su cabeza. O sea, entonces solamente Dios escucha a las personas que son humildes, a las personas, pues, como este fariseo que pone de ejemplo el Señor Jesucristo por ser orgulloso, ser una persona altiva, altanera,
que se sentía superior a otros, podríamos decir ahora muy modernamente clasista. Ya ni hablemos de racismo, ¿no? Pero por lo menos clasista, que cree que es mejor que otro tipo de clases de personas. Pues bueno, entonces, pues el Señor dice, pues oraba consigo mismo porque Dios ni siquiera le estaba poniendo atención, lo cual nos lleva, hermanos, también como enlace a los últimos dos versículos que vamos a leer. Vamos a leer Proverbios 21:13, Proverbios 21:13, Proverbios capítulo 21, versículo 13, dice lo siguiente: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado, hermanos, prácticamente. Entonces, usted, hermano, quiere tener el favor de Dios y la misericordia, sea misericordioso con el que pide de su ayuda. Si alguien necesita ser escuchado, escúchelo. Si alguien le pide, pues, 100 pesos para comer, pues, entonces dele comida. Hay que saber también cómo ayudar, ¿verdad? Porque si es una persona que tal vez nada más quiere vivir de las personas, hay que saber cómo ayudar, pero si usted sabe que la persona realmente necesita ayuda, pues dele ayuda, porque es un principio bíblico. Dios no nos va a escuchar, hermanos, si nosotros también cerramos nuestros oídos a los clamores de otras personas. Hay que ayudar, hermanos, al pobre. Al pobre puede ser espiritualmente, al pobre económicamente, o a las personas que tengan una necesidad. Si nosotros no escuchamos, tampoco escuchará nuestro Dios. Y ese fue el pecado precisamente de muchos pueblos antiguos, porque cerraron sus oídos al clamor de ayuda de otras personas. Y Dios incluso barrió con muchos pueblos por esa razón. La misericordia es muy importante, hermanos, muy importante, ¿no? Creo que eso queda muy claro en el contexto judío. No puedo asegurar que sea verdad este pasaje, pero parece ser que en el Talmud judío, pues como es tradición judía, no puedo asegurar que sea real, pero pues puede ser, ¿no? Digo, se me hace interesante por lo menos platicarlo. En Sodoma y Gomorra se dice que se oyó un clamor precisamente que llega a oídos de Dios, y entonces pues él decide barrer con las ciudades. El Talmud precisamente hablaría, hermanos, el, de que esos pueblos, hermanos, no querían ayudar a la gente, o sea, que tenían bastante dinero y vivían en opulencia muchas personas, pero no querían ayudar a los menesterosos porque decían ellos que por qué les iban a ayudar, pues que trabajaran, eran su dinero y eran sus cosas, y pues si querían algo, pues que lo consiguieran como pudieran. Y aunque tuvieran mucha hambre, las personas no le ayudaban, y decía esa tradición, y si no es verdad, por lo menos nos explica cómo se vivía en aquellos tiempos, ¿no? O cómo veían inclusive los judíos la época. Se decía que una joven, hermanos, fue la que le daba de comer a los pobres, les llevaba cosas en la noche para que no la pudieran ver. Y entonces, hermanos, un día la descubren en la ciudad, y como castigo a la joven, pues vamos a decir así porque, bueno, posiblemente la plataforma en la que estamos me puede censurar ese video, pero la desvivieron, ¿no? O sea, ¿cómo lo hicieron? Pues la amarraron a la entrada de la ciudad y la bañaron en miel para que las avispas pues la consumieran o la picaran, ¿no? O sea, la desvivieran las propias avispas. Entonces, la joven hizo un grito, o dio un grito tan fuerte, que ese es el clamor de dolor que llega hasta los oídos de Dios por esa joven que realmente tenía compasión de las personas y no como todos los demás del pueblo. Entonces se dice que por esa razón, como después más adelante dice, ahora sí dice Ezequiel, ahí sí Ezequiel nos dice cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, y nos dice que ellos no, dice que, de hecho ahí dice textualmente Ezequiel, en el capítulo 34, 36, dice que el problema por el cual barre Dios con esas ciudades es porque ellos nunca ayudaron a los necesitados, hermanos. Entonces es una de las cosas que sí dice la Biblia. Coincidiría tal vez en ese sentido con la tradición del Talmud, pero no puedo asegurar que sea exactamente eso. Pero sí nos diría de que la población de aquel entonces tampoco eran personas que ayudaran a los necesitados. Tal vez si no existió tal joven, tal vez si solo es como un mito de por qué se acabó con la ciudad, por lo menos dentro del mito sí coincide algo, ¿no? Con lo que dice Ezequiel,
que esa ciudad no tenía misericordia de las personas y Dios no la tuvo con ellos. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, ser escuchados por nuestro Padre Celestial, tendríamos que ser personas realmente misericordiosas. Si usted no está dando o contribuyendo a las necesidades locales de una iglesia, porque nosotros no mandamos nuestro dinero a ningún otro lado, o sea, si se recauda algún fondo es para la iglesia local y nada más. O sea, ya después, si se quiere imprimir algo o se tiene algún proyecto, pues es local o se unen varias iglesias para hacer algo, pero no tenemos una sede central a la cual enviar dinero. Entonces, si usted no está dando tal vez alguna contribución para algo a una iglesia, yo creo que sería muy interesante de que pudiera también compartir de eso con otras personas con necesidad, ¿no? Por ejemplo, dar de comer a los pobres, llevar, no sé, alimento o agua, o un refresco afuera de un hospital a la gente que esté esperando ahí a su enfermo, o personas que tal vez no tienen ni siquiera 5 pesos para comprarse un refresco afuera de un hospital, y usted tal vez llevándole agua le está haciendo mucho bien a esa persona. O sea, hay muchas formas de ayudar a una persona en necesidad y creo que eso es muy importante porque si no, Dios no nos va a escuchar cuando pidamos también nosotros clemencia de Él. Entonces es muy importante que tengamos muy presentes estas palabras. Otro punto, hermanos, que tal vez reforzaría este detalle o lo que acabamos de hablar es Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7, es Santiago 1, 5 a 7. Santiago capítulo 1 versículos 5 a 7 dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Bueno, aquí, hermanos, posiblemente no sea el texto correcto, lo estoy buscando, solamente denme un momento. Listo, hermanos, aquí ya tengo el texto, es igual Santiago, pero es el versículo 27, hermanos. Una disculpa, hermanos, es Santiago capítulo 1, versículo 27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Entonces también es importante, hermanos, que podamos nosotros también ver por las personas que tienen necesidades, ¿no? Dentro de nuestra iglesia, las personas que de plano no pueden valerse ya por sí mismas. Tenemos que hacer algo, hermanos, siempre para ayudar a las demás personas, porque si nosotros no tenemos misericordia, tampoco Dios va a tener misericordia. De hecho, aquí lo estoy leyendo, hermanos, también en Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2, 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sigue diciendo en los versículos 14 en adelante de este mismo capítulo. Solamente estoy viendo que siga siendo el 2. Es capítulo 2, versículo 13, 14 en adelante. Es Santiago 2, 14 en adelante. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, hermanos, si realmente queremos tener misericordia de Dios, tengamos también misericordia, porque si no somos misericordiosos, entonces Dios no nos va a escuchar, hermanos. Nuestra oración va a ser abominable y asquerosa delante de Dios. Eso es uno de los puntos principales para poder tener en cuenta si queremos ser escuchados por parte de nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, pues con esto finalizamos esta sección número 4, que es la oración. Es un tema muy interesante, como ya hemos visto. Y bueno, vamos entonces a finalizar con este tema. Si tienen dudas, comentarios, hermanos, si quieren leer El Plan Divino de las Edades, un libro que habla acerca de la voluntad de Dios, precisamente que acabamos de hablar hoy. Si quieren saber cuál es la voluntad de Dios el día de hoy para nosotros como cristianos y para la humanidad en general que no ha creído en Cristo, y queremos que nuestras oraciones se enfoquen en la voluntad de Dios o en el plan de Dios para la salvación, entonces tenemos que conozcamos el plan de Dios para que nuestras oraciones y nuestras vidas se encaminen a que se cumpla ese propósito. Pidan por favor el Plan Divino de las Edades en PDF, imprímanlo, está en un formato muy fácil de imprimir para que puedan leerlo.
Les pido por favor, hermanos, que lo puedan pedir por WhatsApp o por Telegram al número más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. De igual manera, cualquier comentario pueden pedirlo o hacerlo a través de este número. Compartan este podcast con otros cristianos que les pueda servir de apoyo. No los usen para acabar con la fe de alguien o golpear la fe de alguien, hermanos. Usen estos audios solamente para poder ayudar a otras personas a crear una fe más fuerte. Pero no están dirigidos contra nadie, entonces no los usemos de mala forma, por favor. Y si alguien está escuchando esa información, queremos extenderle nuestro cariño cristiano y bueno, nuestra buena voluntad, ¿no? Esos videos están hechos con mucho amor, con buena voluntad, para ayudar a otros cristianos a mejorar en lo que podamos ayudarles, ¿no? En su propia fe. Entonces, bueno, suscríbanse a este canal. Si no se han suscrito, suscríbanse, opriman la campana, denle en todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. Por último, hermanos, me despido con la frase de siempre: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.